Muy buenas noches, chicos. Espero que se encuentren súper bien. Empieza nuestra primera semana, ¿no? Primera semana de acompañamiento. Y cuando empezábamos el taller, el día uno, yo les compartía que durante este acompañamiento íbamos a ver un cúmulo de sesiones y íbamos a ir desenvolviendo el material en función de esa coordinación, ¿no? ¿Quién recuerda cuál era el primer tema de esos que les mencioné? A ver, y así soy pendejo, yo les estoy preguntando y tienen la diapositiva ahí. A ver, ¿quién recuerda cuál es el primer tema? Igual la voy a hacer la pregunta. Colóquenlo en el chat para ver si estamos activos. Herramienta de investigación. Herramientas de investigación. ¿Ok? ¿Qué vamos a ver dentro de lo que es herramientas de investigación? Pues principalmente vamos a ver escenarios de conocimiento, ¿no? Escenarios que nos permiten a nosotros saber dónde encontrar la información y más allá de encontrar, saber filtrar la información que nos va a llevar a tomar las mejores decisiones para nuestras inversiones, ¿bien? Entonces, dentro de lo que es la parte de herramientas de investigación, para yo hacer una investigación tengo que saber previamente qué voy a investigar, ¿sí? Nosotros pues estamos enfocados en este periodo, vamos a estar enfocados directamente con la Bolsa de Valores americana, ¿ok? Y cuando hablamos de la Bolsa de Valores americanas, vamos a entender que esta se divide en dos grandes mercados y de aquí parte todo, ¿no? Porque ya de aquí yo voy a empezar a sectorizar mi cerebro, darle un enfoque general a uno o a los dos ámbitos, dependiendo de las capacidades con las que yo crea que cumplo, ¿ok? O las que tenga, y en función de eso, pues ir desarrollándome. Pero tienen que entender, y esto es materia que tienen que conocer sí o sí, ¿ok? Esas dos bolsas de valores son la NISE Bolsa de Nueva York, ¿ok? Que vendría a ser el New York Stock Exchange, el mercado financiero y electrónico más grande del mundo bursátil. Eso tienen que tenerlo presente. El mercado más grande a nivel bursátil del mundo funciona en la ciudad de Nueva York, el Wall Street Center, y es donde están reunidos los mayores actores de manejo de capital bursátil del mundo, de forma física y de forma electrónica. Bien, ese es uno de los principales mercados. Y el otro es el Nasdaq, ¿sí? El mercado electrónico de empresas tecnológicas. ¿Ok? Estos son los dos principales mercados existentes dentro de lo que es el ecosistema, perdón, dentro de lo que es el ecosistema de la Bolsa de Valores Americanas. Entonces, cuando yo hablo de la Bolsa de Valores Americanas, hablo de dos mercados, la Bolsa de Nueva York y la Bolsa de Nasdaq, que dentro de ella están empresas de tecnología, empresas de salud y empresas del sector financiero. Bien. Ahora, ¿cómo se desarrolla y qué funciones específicas se delimitan en cada una? Va a depender muy específicamente de, eh, del sector o la narrativa que yo esté siguiendo a la hora de hacer mis inversiones. Y esa palabra es muy importante y quiero que la tengan presente, narrativa. A ver, ¿quién me dice ahí en el chat o si quiere puede aperturar su micrófono y decirme qué es narrativa en materia económica para nosotros? ¿Qué creen ustedes que puede ser la narrativa? ¿Qué creerían ustedes que puede ser la narrativa? ¿Tiene el micrófono abierto por si alguien quiere abrirlo? Cuando Una se relata, descripción. cuando se relatan los hechos, Mel nos dice por ahí una descripción. Cuando sonando más que labillos, lo que se habla oficialmente. Llevándolo al ámbito económico, cuando nosotros hablamos de narrativa, hablamos de algo en específico, de algo que se está mencionando o algo que se está moviendo en específico, ¿sí?
Por ejemplo, eh, después de los sucesos acontecidos en Venezuela el 3 de enero, empezó a sonar una narrativa bastante interesante dentro de lo que es el sector petrolero, ¿ok? A través de las inversiones de las empresas del sector petrolero. Entonces, la narrativa, el cúmulo de información que estaba corriendo allá afuera, estaba todo enfocado hacia ese sector. Entonces, la narrativa, lo que estaba sonando en ese momento, era a través del sector petrolero enfocado al sector petrolero. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque nosotros a la hora de hacer nuestras investigaciones siempre tenemos que estar en función de a dónde se mueve la narrativa del mercado. Porque en donde está la narrativa, ¿qué creen ustedes que va a haber? ¿Qué creen ustedes que puede haber donde se mueve la narrativa? ¿Alguien que se anime? Inversión, dinero. Muy bien, Alexander. Hacia donde se mueva la narrativa, se mueve la inversión y se mueve el dinero. Ahí Alexander se los está colocando de una manera casi que tácita. Inversión, dinero, flujo de activos. El enfoque de inversión se centra en las narrativas, ¿ok? Y hacia allá es donde nosotros tenemos que estar apuntando nuestras investigaciones. Bien, ahora, las narrativas nos pueden servir de dos formas. Una narrativa presente y una narrativa a futuro. ¿Puedo pensar en una narrativa pasada? No, porque no es relevante, ya pasó, ya yo lo que haga no va a interferir. ¿Lo puedo tomar como referencia? Sí. ¿Es importante? No. Las narrativas principales que debemos tener en consideración es la narrativa presente, lo que se está hablando el día de hoy, y más nosotros que vamos a empezar a trabajar en el mundo de las inversiones en función de la especulación en su mayoría, ¿sí? Y una narrativa futura, porque si se está hablando bien o se está hablando mal, va a depender el enfoque en donde si yo voy a buscar ventas de ese activo o voy a buscar compras de ese activo. Y óigase bien, de los activos, de las acciones, se puede avalar bien o mal. Escuche bien, nosotros a nivel especulativo funciona cualquiera. Funciona que hablen bien o funciona que hablen mal. Bien. Ahora, ¿por qué funciona que hablen bien o que hablen mal? Porque si hablan bien, pues yo voy a seguir la narrativa en función de una compra y voy a comprar acciones apalancadas y esos movimientos me van a dar un resultado positivo. Si hablan mal, no puedo buscar compras. Si hablan mal, se supone que la narrativa está enfocada a la interpretación negativa de esa acción o de ese activo. Por ende, la acción va a tener un ligero retroceso. Pero ¿qué pasa? La aplicación que yo estoy utilizando, el broker que yo estoy utilizando, me permite jugar en función de esas dos vertientes, positivas o negativas. Entonces, dado ese caso, yo voy a buscar es ventas dentro de esa acción y también puedo sacar provecho. Bien, claros hasta aquí. Y hacía ese paréntesis que no se lo colocaba en pantalla, no se los colocaba en diapositiva de la palabra narrativa, pero que es completamente fundamental a la hora de utilizarlo como herramienta de investigación para nosotros. Listo. Ahora, dentro de estos mercados, ¿verdad? Dentro de estos mercados existen los índices bursátiles, que vendrían a ser parte de una característica y se los menciono, porque también se puede colar por ahí la inversión de los principales índices bursátiles del mercado. Yo sé que más de uno por ahí los ha escuchado, lo que es el S&P 500, el Dow Jones, lo han escuchado, ¿verdad? El S&P 500 es muy conocido y es el principal índice bursátil que une las dos bolsas, ¿verdad? Del mercado de la bolsa americana, y es porque agrupa a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ¿ok? Une el interés positivo o negativo de las 500 principales empresas del mercado.
¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tomo posición en el S&P 500, hago una inversión en el S&P 500, yo no solamente estoy invirtiendo parcialmente o estoy colocando mi dinero parcialmente en una sola empresa, sino que eso va a ser la promediación del resultado positivo o negativo de las 500 principales empresas en Estados Unidos. Bien, ¿se entiende o no se entiende? Por ahí hay otro menos conocido. Bueno, no es que sea menos conocido, sino que no es tan relevante. Sin embargo, pues también tiene mucha relevancia. Es el Dow Jones, ¿sí? El índice del Dow Jones, que incluye las 30 empresas líderes industriales de Estados Unidos, ¿sí? Y aquí no estamos hablando de las 500 principales, sino que se reduce su participación en las principales 30 a nivel industrial, ¿bien? Que son sectores bastante interesantes que ya lo vamos a ir explorando más adelante y entra de lo que fue relevado en el pasar del tiempo, correcto. Ya no es tan relevante porque hoy el sector industrial no se emplea de la misma forma, no voy a decir que no es menos utilizado, no se emplea de la misma forma, ¿ok? Estamos hablando de que hoy la tecnología ha abarcado, ¿verdad? Mucho más campo que la era industrial, ¿ok? Y esto es materia que ustedes tienen que conocer, vuelvo y repito, a la hora de saber dónde van a ustedes sectorizar su dinero. ¿Claros hasta acá, chicos? Colóquenme ahí en el chat, por favor, si estamos claros hasta acá. Vamos entendiendo más o menos el funcionamiento de todo esto, ¿no? Que muchos creen allá que invertir en la bolsa de valores es agarrar y meterle $20 a una acción y ya. Ok. Los demás, ok. ¿Los demás tienen dudas? ¿O estamos ok? Perfecto. Ahora, yo les coloco acá en el centro un actor primordial, es la palabra. Un actor primordial de todo este ecosistema, ¿sí? ¿Quién ha escuchado hablar de la SED? ¿Saben qué es la SED? Gracias. ¿Saben qué es la SED o no? Vamos a apagar los micrófonos, por favor, los que se están conectando en este momento. La SEC es Security and Exchange Commission, ¿sí? La Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos. Eso es la SEC, ¿sí? La Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos. Y este señor que ustedes ven ahí, llamado SEC, es muy importante dentro del ecosistema de inversiones en el mundo, más allá, y logra traspasar hoy por hoy el mundo, cualquier país del mundo, más allá de Estados Unidos, es porque cumple tres principales funciones, ¿sí? La primera, estructuración. La SED es la que garantiza, perdón, la SED en estructura está compuesta, ¿sí? Por 5 comisionados que son colocados o elegidos por el Poder Ejecutivo de Estados Unidos, ¿ok? Prácticamente pudiésemos decir que es el brazo derecho de la economía del Ejecutivo. Ojo, no confundamos presidente con el Ejecutivo. Recuerden que el ejecutivo de cualquier país está compuesto por varios actores. Y lo que es el ejecutivo de Estados Unidos toma la decisión, ¿verdad?, de nombrar 5 comisionados que son los que van a estar ahí presentes y van a ser el bastión económico de ese país. Bien. Ahora bien, dentro de esos 5 actores, eligen a uno
que es el presidente de la SED. ¿Ok? Una persona completamente autónomo en sus decisiones. Y qué irónico que a pesar de que es elegido por el Ejecutivo, ¿verdad? Es completamente autónomo en sus decisiones. Esa persona es tan influyente o al mismo nivel de influencia económica como el presidente de los Estados Unidos de América. ¿Ok? Eso ustedes tienen que tenerlo presente. ¿Por qué hay que tenerlo presente? Porque dentro de lo que es la investigación, si algo de lo que nosotros tenemos que estar pendiente es cada vez que quien preside, dice buenas tardes y chao, quien preside ese puesto, ¿verdad? Quien preside ese puesto toma las decisiones a nivel económico y es completamente importante y su palabra es ley. ¿Ok? Ahorita, actualmente, hay una discordia a nivel interno ahí en lo que son los Estados Unidos de América, debido a que el presidente de los Estados Unidos y su ejecutivo está muy incómodo con las decisiones que está tomando el presidente actual de la SED, Jerome Powell. ¿Sí? Pueden ir investigando quién es Jerome Powell o pueden buscar presidente de la SED y pueden leer un poco. Ustedes solamente colocan presidente de la SED y créanme que les va a salir información del por qué los descontento actualmente. De hecho, han querido interferir tanto en sus decisiones que se han visto hasta amenazas de que al terminar su mandato, porque tienen un mandato dentro de la presidencia SED, Luis, si ves la diapositiva, en todo el centro está la palabra SED. Ya vimos que Luis me está escuchando con el teléfono puesto ya en la mesa de la cocina. Ok. Entonces, esa es lo que es parte de su estructuración, ¿no? Ahora, ¿qué funciones estoy cenando, vale? ¿Qué pasa con la SED? ¿Cuál es otra función prioriza? El garantizar la transparencia, ¿ok? Garantizar la transparencia del funcionamiento interno de estos dos señores que están acá y todo lo que conlleva a ello. ¿Ok? Dentro es garantizar esa transparencia entra el combatir fraudes para que los mercados sean muchísimo más seguros, ¿sí? Y cuando hablamos de combatir fraudes es manipulación, extorsión, ¿ok? Y todo lo que conlleve a la afectación de los actores que estén dentro de estos dos mercados. Es decir, este órgano es tan poderoso en Estados Unidos que sus decisiones, ¿verdad? Que sus decisiones también entran o recaen en el sistema judicial de Estados Unidos y de aquí salen órdenes judiciales para apresar a actores que estén interfiriendo con el correcto ordenamiento o funcionamiento de la Bolsa de Valores de América. Bien, ¿claros hasta aquí? Y la última función, y no menos importante, lo que es la parte de la regularización. José, disculpa, creo que hay un error. Cuéntame, si quieres abre el micrófono. SET. Yo estoy hablando de la SET. ¿Ok? Yo estoy hablando de la SET. Sí, sí, tienes razón, me equivoqué el nombre del carajo. Perdón. Ok. Tienen ahí, gracias por la corrección, Ronald. Ok. Y por último, hablamos de la parte de lo que es la regularización. ¿Sí? Estos hacen que se lleve un control, Paul, sí, Paul Atkin, gracias Ronald por la corrección. Corrijan ahí, chicos.
La parte de la regularización hace que prele el funcionamiento de los informes o las rendiciones de cuentas que deben estar, que se hacen periódicamente, que deben estar haciendo estas empresas para que funcione de la manera correcta y estén los datos eh, precisos que manejen o que se manejan dentro de las empresas para que vengan a satisfacer las necesidades de los usuarios dentro de lo que son las comisiones de la bolsa de valores. Bien, claro, hasta aquí entonces más o menos el funcionamiento del por qué tenemos que tener en cuenta toda esta en cuenta toda esta información para nuestras investigaciones. Porque de aquí parte el hacia dónde yo voy a apuntar lo que voy a estar investigando. ¿Ok? Cuando empiezo a filtrar información, ¿verdad? Yo tengo ya que saber sobre qué voy a estar buscando. Bien, ahora, por aquí tenemos lo que son dentro de la parte también de las herramientas de investigación. ¿Qué es lo que yo voy a buscar al momento de hacer la evaluación de una empresa o de una acción? ¿Sí? Vendría siendo más que todo la conjugación. Cuando yo voy a hacer inversiones en empresas para invertir en una acción, ¿qué debo de estar investigando? Y estos son puntos importantes que ustedes deben de tener en cuenta y son a los que tienen que apuntar a la hora de hacer esas investigaciones. Número uno, la salud financiera de la empresa. Yo creo que aquí es completamente importante que tener en cuenta, dentro de lo que es la parte de salud financiera, saber el estado de la empresa. Si es una empresa que está funcionando principalmente, si está teniendo alcance, si el producto o servicio que esta empresa proporciona está siendo relevante, ¿ok? O tiene alguna mecánica de fluidos activa dentro de lo que es el ecosistema de inversiones. Porque si no existe esa mecánica, pues no estamos haciendo nada. Entonces, principal ítem de investigación, ¿ok? Hablamos de la salud financiera. Por aquí Ronald nos refuerza, la salud financiera se identifican con los reportes trimestrales. Sí, eso ya lo vamos a hablar ahorita, cuando les muestre más o menos las páginas que vamos a utilizar para ello. Bien, ahora, ¿qué otra cosa debemos tener en cuenta o en consideración a la hora de hacer esta evaluación? La rentabilidad financiera, ¿sí? ¿Qué tan rentable puedes llegar a ser o no la inversión en ese activo o en esa acción? Prácticamente esto se traduce en el valor real frente al mercado y los riesgos que esto conlleva. Bien, prácticamente eso. Saber si realmente lo que yo estoy colocando ahí en el mercado tiene un poder significativo. Porque si la empresa como tal no es referente, ¿verdad? En el mercado, pues los riesgos asociados a ello se van a elevar. Y lo que yo debo de buscar disminuir al hacer mis inversiones es tratar de llevar al mínimo, los riesgos operativos, teniendo en cuenta, como se los mencioné desde el día uno, de que los riesgos siempre van a existir. Yo, a través de mis investigaciones, lo primero que tengo que es tratar de mitigar esos riesgos al mínimo, ¿bien? Para sentirme más cómodo a la hora de hacer mi inversión. Luego tenemos lo que es la parte de fundamentos de la empresa. Cuando hablamos de fundamentos, hablamos pudiésemos estar hablando, ¿ok? De rentabilidad enfocada al beneficio neto que estas empresas están generando, ¿ok? La solvencia económica que tienen estas y la eficiencia financiera con la que ellos se están moviendo en el mercado.
¿Ok? Esos son los tres fundamentos a los que yo voy a enfocar mi investigación. Y cuando hablamos de fundamento, lo puedes traducir a noticias. ¿Ok? ¿Qué noticias enfocadas a el beneficio neto? ¿Qué noticias enfocadas a la solvencia económica de esta empresa? ¿Y qué noticias enfocadas a la eficiencia financiera de estas empresas? ¿Verdad? Están saliendo por ahí o están sonando o están en narrativa que me puedan beneficiar a mí a la hora de tomar mis decisiones. ¿Ok? Ahora, eh, tenemos acá también un ítem bastante interesante que es el de valoración versus precio. ¿Ok? Valoración versus precio. ¿Será lo mismo la valoración de la empresa versus el precio? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes en función a eso? ¿Será lo mismo la valoración versus el precio de una empresa? Aquí nos colocan Alexander que no, Carmen coloca que no. No es lo mismo, porque la valoración como tal va anclada, si se pudiese decir, entre comillas, a un ámbito completamente subjetivo, ¿sí? La valoración va anclado a un ámbito un poco más subjetivo. Y en cambio, el precio es la parte objetiva en el interés como tal del precio actual de la acción, pues lo que se está pagando realmente. A lo mejor una acción puede tener un precio, pero puede tener una valoración en el mercado mucho mayor o mucho menor al precio que yo estoy pagando. ¿Se entiende ese factor? Y yo lo tengo que tener también en consideración a la hora de hacer mis investigaciones, por eso se los coloco ahí. ¿Claros? Ahora, otro ítem es la rentabilidad y dividendos. ¿Será lo mismo rentabilidad y dividendos, chicos? No, coloca por aquí. ¿Qué creen ustedes? ¿Será lo mismo rentabilidad y dividendos? Tampoco es lo mismo. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de rentabilidad, vamos enfocados netamente a las ganancias por acción. ¿Sí? Rentabilidad no netamente es algo fijo porque puede ser una rentabilidad variable. ¿Ok? Pero enfocados al ámbito de las inversiones y específicamente en el mercado de acciones, la rentabilidad va enfocada a la ganancia que está brindando esa acción en el tiempo. ¿Sí? Esta es medida a nivel porcentual. Y cuando hablamos de los dividendos, ¿ok? Es cuando de la ganancia neta obtenida por esa empresa se reparte entre los partícipes de la empresa o entre los accionistas, ¿verdad? Se reparte un porcentaje en función de cada uno, cómo se maneja en su proporción de inversión. Se reparte un porcentaje de todas esas ganancias percibidas en un lapso de tiempo. Bien, todo esto tiene una variabilidad, no es nada fijo, Merlis. ¿Por qué no es nada fijo? Porque, bueno, es imposible que tú garantices una rentabilidad de una empresa porque no sabes cómo se va a mover este año y si este año va a ser mejor o peor que el anterior. Al igual que lo que es los dividendos, tampoco puedes garantizarlo como algo fijo porque eso puede llegar a tener una variación. ¿Qué sí se puede hacer? Hacer una estimación a futuro, ¿ok? Y eso es lo que yo debo precisar más o menos en función de mi investigación, cuáles son los pronósticos, cuáles son las estimaciones a futuro de la rentabilidad de esa empresa y en dado caso que sea una empresa que comparta dividendos, porque no todas las empresas comparten dividendos,
cuántos son los dividendos a otorgar a cada uno de sus inversionistas. Bien, ¿claros hasta aquí, chicos? Es contenido bastante amplio. Quiero que lo vayan digiriendo de la mejor manera. No quiero saturarlos con tanta información tampoco. Entonces vayan ahí avisándome si se va entendiendo, si van captando el enfoque que tiene cada uno de los indicadores de los que estamos hablando. José, una consulta, los dividendos es así por lo menos como dicen en la Coca-Cola que pagan cada cierto tiempo. ¿Sí? No. Sí, por ahí va la cosa. Por ejemplo, la Coca-Cola es una de las empresas que trimestralmente reparte dividendos. Es decir, ellos hacen una promediación de ganancias a nivel trimestral y sus accionistas reciben una proporción o una remuneración a nivel proporcional o porcentual en función de lo que haya generado esa empresa como tal. Por aquí dicen, tengo las cotufas explotadas, pero aquí vamos. Sin miedo al éxito, quemada, pero aquí vamos. Si vas a enviar las láminas por correo o hay que tomarle fotos para repasar. Yo les puedo pasar las láminas, pero si quieren pueden hacerle capture. No hay examen. Si quieren pueden hacerle capture para que la tengan ya precisamente, porque el resto, si ustedes ven acá, yo tengo todo el contenido en corrido. No es que yo saco algo así por así y se las voy a compartir completamente. Entonces, quieren hacerle capture para mayor facilidad de todo. Y a nivel de repaso, los videos van a estar disponibles para ustedes para que lo vean las veces que sea necesario. Que yo me doy cuenta cuando ven un video, yo se los he dicho, ¿no? Yo me doy cuenta cuando ven un video, no. Entonces, antes de hacerme una pregunta, vean el video. Yo sé cuando no, ni siquiera han abierto el video. Primero porque no dejan like, ni siquiera dejan un like ahí en el video como para decir yo estuve aquí para hacerse notar. Por ahí. Por ahí me doy cuenta de que no lo están viendo. Y segundo, pues porque hacen las preguntas y las respuestas de sus preguntas están dentro del video. ¿Ok? Ahora bien, seguimos. Los últimos dos ítems para la evaluación de una empresa. Ventaja competitiva. Yo tengo, ¿ok? Que fijarme en la posición de la empresa en su industria o en su sector, ¿ok? Yo tengo que fijar también mi investigación hacia qué me ofrece en cuanto a las demás, las empresas en competencia y cómo se está moviendo esa empresa en la que yo tengo pensado invertir según el sector en donde ella se está desenvolviendo. Porque estamos claros de que en el mundo existen mil y un empresas que prestan los mismos servicios. Mi función como inversor, como inversionista, es tratar de identificar lo más posible cuáles son las ventajas competitivas que tiene una antes de la otra. ¿Ok? Porque eso es lo que va a garantizar el potencial crecimiento de mi inversión como tal. Bien, aquí es donde entran siempre en competencias esas empresas de que marcan la diferencia, por ejemplo, un McDonald's versus un Burger King, una Coca-Cola versus una Pepsi, ¿sí? Un Netflix versus un Amazon Prime. Son cosas que son empresas que cotizan dentro del mismo sector y que mi enfoque tiene que estar direccionado a cuál es la ventaja competitiva de invertir en una o en otra, porque tengo que identificar cuál me va a rendir mejor beneficio o no. Bien. Y por último, y no menos importante, la gestión de riesgo, ¿ok? La gestión y riesgo. ¿Qué investigo yo dentro de lo que es la parte de gestión y riesgo? Pues el desenvolvimiento interno de la empresa. Es algo completamente importante acá porque de la directiva, del equipo directivo,
de la cantidad de empleados, del nivel de producción que está generando esta empresa, a mí me va a dar unos datos que me permitirá medir si mi inversión, primero, cómo la voy a gestionar y segundo, cómo cubrirme de esos riesgos que amerita trabajar con una empresa de eso. O por ejemplo, vamos a suponer que yo hago una inversión en una empresa el día de hoy y sea una empresa con 60.000 empleados, ¿verdad? Y que de la nada tú estés haciendo tu investigación y te encuentres con una noticia de que esa empresa tuvo que hacer una reducción de 60.000 empleados a 45.000. Epa, ahí está pasando algo, ¿sí o no? Porque algo tiene que estar sucediendo internamente dentro de esa empresa como para que tengan una reducción de personal tan abrupta. Entonces, todo eso entra en los ítems que yo tengo que tener presente a la hora de investigar dónde voy a colocar mi dinero. Y todo esto se traduce en que quiero que ustedes tengan presente de que no es nada más el que yo voy a invertir en una empresa y ya. Yo ahorita en estos momentos pudiese sacar el portafolio y decirle, mira, estas son las empresas de este sector, de este sector, de este sector. Y yo estoy completamente seguro que más de uno va a agarrar sin ni siquiera empezar a hacer su propia investigación y va a empezar a lanzar plata, un poquito para acá, un poquito para esto, un poquito para aquello. Y sin ni siquiera tomarse la molestia de leer en qué momento se encuentra cada una de esas empresas, el por qué está la recomendación de cada una de esas empresas, cuáles son las proyecciones que se buscan con cada una de esas empresas. Entonces, a eso agarran ahí un tiro de escopeta, a donde caiga. Y si es un número redondo, entonces si tengo 1.000, ahí son 10 empresas, le tiro 100 a cada uno y lo que pasa. Así pasa. Bien, claros hasta aquí, chicos. Hasta aquí vamos bien. Dudas, preguntas, inquietudes. Chévere. Fíjense ahora, no los voy a seguir aburriendo con parte teórica. Vámonos a identificar o cuáles son esas herramientas de búsqueda que yo utilizo como tal. Ojo, se los acabo de mencionar, las que yo utilizo. ¿Que son las mejores? No lo sé. ¿Que son las únicas? No lo son. ¿Que ustedes pueden buscar otras o pueden utilizar otras? Claro que sí. ¿Ok? Estas son las que yo utilizo. Estas son las que me sirven a mí. Por ende, son las que les voy, ni siquiera llamar recomendación, son las que yo les voy a sugerir. Si usted mañana pasado tiene otra y considera que la información que brinda es significativa, compártala. No está de más. Bien. La primera, Finanzas Yahoo o Yahoo Finance, ¿sí? Que es esta que está acá. Se coloca en el buscador Yahoo Finance. Funciona muchísimo mejor si usted tiene una cuenta de Yahoo o se crea uno, inicia sesión, que usted puede llevar hasta el portafolio de seguimiento. ¿Ok? Usted se crea una cuentica aquí a través del correo con dominio de Yahoo y puede llevar un portafolio personal de seguimiento, ¿bien? Ahora, estando en la página inicial, me voy a encontrar con que es una página que brinda, primero, eh, títulos informativos que pueden llegar a ser significativos o no, dependiendo de la empresa o la acción que yo estoy buscando, ¿sí? Con sus principales proveedores de servicios o las fuentes, como le dicen ellos acá, ¿sí? Por lo menos aquí la agencia Bloomer, la agencia Reuters, prácticamente esta página se basa mucho en información de estas dos fuentes, Reuters y Bloomer. ¿Y qué nos sugieres de Bancaracas? Coño, Luismi, te fuiste para el culo. Google Finance también. Eh, yo estoy hablando de un mercado y este se vino para invertir en Venezuela. No es materia de este taller,
que el taller no está enfocado en la inversión de la bolsa de valores de Venezuela, ¿ok? Y lo que te puedo decir, para no dejarte en el aire, de la bolsa de Venezuela, es que no pierdas tu tiempo. Al menos en estos momentos no lo hagas. Porque el boom de la bolsa de valores de Venezuela empezó a sonar. Y así como lo viste a lo mejor en algún TikTok por ahí, hay millones matándose queriendo crear la cuenta en un broker porque creen que se la van a dar de una vez, cosa que no es así. Y que ya van a colocar los 1.000 bolívares que cobraron de sueldo y en 2 meses ya van a tener 1.000.000 de bolívares y no es así, eso no funciona así. Entonces, no es el enfoque actualmente. Ok, también, bueno, por aquí menciona Ronald Google Finance. También Google Finance funciona, pero por referencia americana, la principal fuente de información es Yahoo Finance. Google, la copia de la información que te brinda Yahoo, pero también funciona perfectamente. Hay datos que Yahoo no te ofrece y que te puede ofrecer Google. Yo me manejo con esta, que la veo que no te satura de tanta información. Mientras uno está empezando, la saturación de información no es buena y es lo que yo siempre los voy a orientar a ustedes, ¿sí? Y ustedes pueden hacer el ejercicio. Tú buscas Google Finance y ves la interfaz de un activo que tú quieres investigar en Yahoo Finance, ¿sí? Y después te vas al de Google Finance y vas a ver la diferencia. La de Google es abrumadora. No es malo, pero si estás empezando, esta es una herramienta que te va a servir. Bien, entonces, ¿cómo me ubico acá? Acá en Yahoo Finance y voy a buscar aquí en mis selecciones bursátiles y me voy a ir a donde dice selección de acciones. Bien, hago clic acá y él me envía a un listado de previsualización de comportamiento de los activos según diferentes categorías. ¿Sí? Aquí te las promedias por nivel de capitalización de mercado o volumen de capitalización. Prácticamente aquí podría decir que están rankeadas, ¿no? Como de la empresa número uno con capitalización a nivel mundial. Y de aquí parte el ranking. Tenemos a Nvidia como la empresa número uno de capitalización mundial. Y ustedes dirán, pero fíjense, lo que estábamos hablando de, para colocar un ejemplo aquí, a nivel de lo que es la parte de valor y precio. ¿Sí? Fíjense que Nvidia es la empresa número uno del mundo, pero su precio de acción es mucho menor que el de Apple. ¿Sí? Una acción de Nvidia te vale $188.54 en estos momentos y una acción de Apple te vale 273,68. Ya aquí empiezan a ver un poco la diferencia de entender el valor en comparación al precio como tal. Bien. Claro, lógicamente no son del mismo sector, pero es más o menos para que tengan una idea de que una empresa puede tener una posición a nivel del ranking, pero no significa que esté ahí porque su precio sea el mayor o no. Eso va a depender de muchos otros factores que vamos a ir viendo con el tiempo. Bien, claro con esto, ¿qué pasa con esto aquí? Yo puedo filtrar las empresas por países. Aquí estamos hablando de la región de Estados Unidos, que es una de las cosas que me gusta acá. Yo puedo filtrar las empresas por países porque en la bolsa americana también hay otras empresas que tienen asociaciones con los mercados principales de los que hablamos, ya sea el Nasdaq o ya sea el NYC, ¿verdad? Y pueden aparecer su reflejo, puede aparecer el reflejo de su valorización o su cotización en bolsa. Bien. Ahora, ¿qué más tenemos acá a nivel de filtro? Capitalización bursátil. Cuando hablamos de capitalización, hablamos de total de liquidez que vale esa empresa, ¿ok? De todo el dinero que representa esa empresa como tal, ¿ok? Entonces yo puedo filtrar por menores a 1 millón,
Ya esto es una diferenciación. Puedo filtrar aquí de 1 millón hasta 10 millones, de más de 10 millones, menos de 2 millones. Yo puedo hacer el filtrado según el market cap con el que yo quiero evaluar mis inversiones. De eso, vamos a ver una sesión que es más o menos en la parte de investigación técnica de cómo o cómo debería ser la escala de las empresas dependiendo de su capitalización de mercado. Cuando son de mayor, de menor o de mediano o de bajo cap. Bien, capitalización de mercado. Por acá tenemos también, lo podemos filtrar a través de lo que es su precio intradía, ¿ok? O interdiario, de cómo se están moviendo en función del movimiento, si se mueven más de $10, menos de $10, entre $10 y $50 de diferenciación, también se pueden filtrar. Y lo puedo filtrar por sector. Entonces, fíjense que acá esto me sirve también para ir familiarizándome con los diferentes sectores de la bolsa. ¿Ok? Estos son los principales sectores dentro de la bolsa americana. Tenemos empresas basadas en materias primas, empresas en acciones cíclicas, empresas en servicios financieros, empresas en bienes raíces, empresas enfocadas a productos de consumos básicos, sector salud, servicios públicos, servicios de comunicación, energía, productos industriales y tecnología. ¿Sí? Y no están todos los sectores porque son muchos más. Pero ya aquí hay una categorización que me permite a mí filtrar dentro de todo lo que es el panorama de inversión. Bueno, yo solamente quiero en estos momentos ver las empresas de bienes raíces. Le voy a aplicar y esto me va a filtrar y me va a colocar en un orden de capitalización de mercado de 1 hasta 100, no sé, hasta N cantidad, las empresas que tienen una cotización actualmente dentro de este sector. Bien, o lo puedo volver aquí a colocar o lo puedo deslindar y puedo aparecer para que me aparezcan todas nuevamente. Entonces, fíjense que es una página bastante amigable. Ahora, ya voy conociendo por acá. El índice de PIG. PIG es pérdidas y ganancias, ¿ok? De los últimos meses también lo puedo hacer seguimiento por acá. Esto yo lo puedo personalizar a mi gusto, pero para ello debo iniciar sesión, ¿ok? No, o si quieren, pues no se compliquen tanto, lo pueden llevar también de una manera básica mientras se van manejando. Ahora, esto es algo que me llama la atención muchísimo, yo lo utilizo mucho, que es lo que es el mapa de calor, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta acá, lo puedo visualizar a nivel de tabla y lo puedo visualizar a nivel de mapa de calor. Aquí van lo que es el mapa de calor, van a visualizar, ¿ok? Eh, las empresas, ¿ok? De rojo a verde y en una escala de esa de grada de colores que van de rojo a verde donde pues si la empresa está en rojo fue porque se movió de manera negativa y si la empresa está en verde fue porque se movió de manera positiva. ¿Ok? ¿Cómo podemos llegar nosotros a ver la intención del mapa de calor? Pues lógicamente mis inversiones en la bolsa de valores tienen que estar enfocadas a que si yo voy a buscar compras, debo aprovechar las empresas que están dentro de lo que es el mapa de calor en el sector rojo, porque yo quiero comprar barato. Muchas veces, y no estoy diciendo que esté mal, muchas veces queremos comprar un activo cuando está subiendo, que es el mal llamado FOMO. Me dejo llamar por el miedo a quedarme por fuera de la inversión, me dejo llevar y termino adquiriendo la acción en topes máximos, ¿verdad? En fases de alza, cuando yo en realidad tuve que haber invertido, colocado mi dinero en esa empresa, es en fase roja. ¿Ok? Pero más o menos esa es la estructuración de la lectura de lo que es el ver las diferentes empresas que yo quisiera invertir en un mapa de calor. Ahora, vamos a suponer que yo quiero evaluar una empresa. Hasta aquí vamos bien, chicos. Vamos bien. ¿Sí o no? Sí, es complicada. Yo solo la uso para ver índices. Sí, ok. Entonces, bien. Ahora, supongamos que, no sé, vamos a elegir una empresa aquí al azar. Vamos a ver. Y vamos a ver Amazon.
Vamos a suponer que yo quiero ahorita hacer una investigación sobre Amazon. Yo puedo hacer clic en ella, ¿sí? Si le hago clic, me aparece una ficha técnica, ¿ok? Donde me da ítems bastante básicos, pero bastante precisos de la información que yo necesito o requiero. Bien, ahora, ¿qué es la primera evaluación? Primero, el costo operativo, ¿ok? El precio real de la acción. Estamos hablando de que esta empresa al cierre a las 4 horas del este, es decir, a las 4 al cierre de la bolsa de Nueva York, que para ellos era las 4, esta empresa cerró, ¿ok? Con un valor de $206,96, lo que representa un retroceso en el día de un 0,84%. Ahora, nosotros dentro de lo que es la inversión de acciones tenemos un postmercado, ¿ok? Que es una cotización que se hace post cierre del mercado. El mercado cierra a las 5:30, pero una vez que cierra el mercado no es que se acaba el mundo, no. Quedan las negociaciones externas, ¿ok? Las promesas operativas para el siguiente día. ¿Ok? Las futuras órdenes de compras. Y ese mercado es el que nosotros llamamos postmercado. Nosotros lo vamos a ver que luego del cierre no va a haber movimiento, pero hay índices que logran medir el cómo están esas promesas de compra o venta para el siguiente día. Y van marcando una promediación. Entonces, eso es lo que vemos acá al lado. ¿Sí? Ese postmercado tiene una hora operativa, que por lo general va entre las primeras 2 horas del cierre del mercado. El mercado cierra a las 5:30 de la tarde, hora de Venezuela, y hasta las 7:30 vamos a ver un movimiento de este ítem que está acá, que es el postmercado. Luego, el siguiente día, vamos a ver una valoración, ¿ok? Pre-market, ¿sí? Ya abrieron otras bolsas del mundo, abrió Asia, abrió Europa, abrió Sydney, ¿verdad? Y cuando ya se están levantando, perdón, Sydney no, abrió Asia y abrió Europa. Sydney abre después. Cuando ya esas bolsas han abierto, hay también promesas de compra y venta. Y eso es lo que conocemos nosotros como el premercado. Entonces, ya desde la media operativa de Londres, nosotros vemos que hay un premercado anunciado, ¿sí? Porque la bolsa de Londres influye mucho en los movimientos del mercado americano, porque es prácticamente la previa y hay muchos actores que entrelazan información. Ahorita hay muchos brokers que mueven capital de Europa a Estados Unidos. Entonces, todas esas promesas de compra-venta mueven también el sector y vemos una cotización previa del precio de acción por empresa. ¿A qué hora abre Londres? Londres abre a las 3:30 de la mañana, si no me equivoco. Si vemos una cotización previa a ese funcionamiento. Entonces, ya a media sesión de Londres, por ahí entre 5:30, 6 de la mañana, bueno, 4 de la mañana, ahí le está colocando Ronald ahí. Todo depende también de la zona geográfica, ¿ok? Donde te encuentres. Por eso no le puedo, hay un rango de entre 3:30 a 5 a 4:30 de la mañana para Latinoamérica, España, perdón, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina. Esa es la zona horaria más o menos, de 3:30 a 4:30 de la mañana, con la diferencia horaria. Entonces, ese pre-market en media sesión de Londres, por ahí tipo 6 de la mañana, ya estamos viendo, 6 7 de la mañana, ya estamos viendo que hay una cotización de premercado, ¿ok? Esa cotización de premercado también me puede dilucidar a mí hacia dónde se puede estar moviendo el activo el siguiente día. Y yo como operador tomo esos datos y según el análisis o la interpretación que yo le dé, yo puedo operarlos. ¿Bien? Y eso es lo que yo tengo que tener presente en este momento. ¿Claros con esos? ¿Sí o no?
Ok, entonces ya por lo menos estos son los dos principales conceptos de lo que yo visualizo en esta ficha técnica. ¿Qué tengo acá? Un gráfico que me muestra, que tengo acá un gráfico que me muestra el funcionamiento o el comportamiento del activo según un gráfico de montaña. Los gráficos se pueden representar en gráficos lineales, gráficos de velas, en líneas con ondas y en mountain. El más regular o el uso más regular de análisis es el mountain, ¿sí? Ya dependiendo si el análisis va a ser dirigido un poco más técnico, pues también podemos irnos a velas japonesas. Bien, dejamos aquí. Entonces, esto es lo que vemos por acá. Y si yo quisiera visualizar un gráfico más avanzado, pues hago clic acá y me va a enviar a otra página asociada para ver un gráfico mucho más avanzado de la cotización o el funcionamiento de ese activo como tal, en donde me mueve a través de un gráfico lineal con un volumen de capitalización en proyección. Bien, no vamos a profundizar acá. Vamos a quedarnos netamente con este gráfico sencillo acá porque a nivel técnico tenemos otras herramientas que vamos a ver después. Ahora, esta ficha técnica también me muestra datos completamente importantes. Me muestra referencia del precio anterior, ¿sí? De cuánto abrió cuánto fue el precio del día anterior. Me muestra el precio de apertura, me muestra la oferta diluida por cada 100, ¿ok? A nivel apalancada, y cómo se está moviendo la demanda, que a fin de cuentas, recuerden que el valor de una acción va determinado en función de la oferta y la demanda y se genera este precio, ¿ok? La intención de compra de ese precio se mueve a través de lo que es el debate entre la oferta y la demanda. Ahora también me muestra un rango diario de movimiento. Estamos viendo que aproximadamente, todo esto son aproximaciones, ¿ok? Son analíticas, son métricas. No, no necesariamente van a ser datos exactos, ¿ok? El rango diario de movimiento de esta acción ha estado en los últimos meses entre $206 por acción y los 212, ¿sí? Eso a nivel de interpretación técnica estamos hablando. Ya va, denme un segundo, chicos, ya va, ya va. Ok, entonces, en función de la interpretación de estos datos, ¿verdad? Yo voy a poder tomar decisiones. Entonces, hablábamos que estos rangos de promediación, me dice aquí que en las últimas semanas tenemos un rango de movimiento entre 206 a 212 y también tengo un periodo mucho más extenso de un promedio de 52 semanas. Ya después vamos a entender el por qué la promediación de cada 52 semanas, que es un rango operativo evaluativo de referencia para las acciones, ¿sí? Por eso la medición específicamente cada 52 semanas. Y este es el rango de esa promediación. Tenemos un volumen de inyección de capital y un volumen promedio, el que se ha estado moviendo. Aquí, capitalización bursátil. Esto es uno de los datos más interesantes que yo tengo que tener dentro de lo que es el ecosistema de mi investigación, porque de aquí es donde se desprende la salud financiera, ¿sí? Una empresa con una capitalización bursátil alta, pues lógicamente emana muchísimo más, menos riesgo a la hora de mi inversión. A diferencia de una empresa que tenga menos capitalización bursátil, ¿verdad? Esta va a conllevar un mayor riesgo. ¿Esto por qué? Porque, bueno, invertir en startups o empresas que están emergiendo significativamente mientras no tengan un futuro definido, van a ser apuestas muchísimo más arriesgadas. ¿Qué pasa? Dependiendo del tipo de inversionista que tú seas, esto puede ser positivo o negativo para ti, porque yo conozco inversionistas que centran
su investigación y sus inversiones a empresas con potencial a crecimiento, ¿verdad? Con muchísimo mayor riesgo, pero esas son las que mayor ganancias te dan, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros también tenemos que tener en cuenta de qué tipo de inversionista quiero ser, si quiero ser un inversionista arriesgado o si quiero ser un inversionista un poco más moderado. ¿Ok? Aquí nos hablan de un índice beta mensual por cada 5 años y esto va ligado más que todo a lo que es el sector de, perdón, del beneficio por acción, ¿ok? Esto que vemos aquí, el índice de relación del precio y el beta es el crecimiento porcentual. Hay índices sobre esas empresas, hay un índice sobre esas empresas. Sí, Ronald, lo que pasa es que una cosa es la acción o la empresa y otra cosa son los índices, ¿sí? Ahorita estamos hablando netamente de acciones. Cuando tú mencionas índice, que he visto que también lo mencionaste mucho hoy en el grupo, la evaluación de los índices es la conglomeración o la conjugación de varias empresas del sector. Y en función de cómo se mueve ese índice, pues tú puedes también tener una visión hacia dónde se pueden estar moviendo esas empresas. ¿Ok? Yo no tomo tanto en referencia el índice como tal, a menos que la empresa esté catalogada como principal mm, informativo, como principal carácter informativo de ese índice como tal. Porque imagínate que, no sé, vamos a suponer, hay 10 empresas del sector petrolero, que vamos a poner ese ejemplo, y yo me centro en la que menos capacidad de inversión tiene, pues lógicamente pues no va a tener el mismo rendimiento que va a tener otra que esté priorizada dentro del sector. Pero como el índice lo está marcando positivo, a lo mejor yo me estrello. Bueno, te digo, cuando se trabajamos a nivel de análisis de índices, es bueno tenerlo referenciado, pero no está sectorizada la empresa como tal. Así que no, pendiente con eso ahí a la hora de la toma de decisiones. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, tenemos la promediación de lo que es el EPS, que eso es lo que es el beneficio por acción, que no es más que la medición de rentabilidad mensual, ¿no? Estamos hablando de que esta empresa, Amazon como tal, en los últimos 12 meses ha tenido un beneficio por acción de casi $7 de ganancia. Bien, ahora fíjense, Amazon es una de las empresas que no brinda, eh, no brinda dividendos, ¿ok? No tiene, aquí cuando las empresas brindan dividendos, ellos te dan aquí automáticamente la información de cuándo son otorgados y cada cuánto tiempo brindan esa información o cuándo están saliendo las promediaciones. Amazon ahorita no lo tiene programado y te da que las fechas de ganancias, que son los anuncios de las earnings, de las ganancias de estas empresas, está pautada para el 30 de abril. Ellos tienen que dar ese informe que tienen que coincidir con la información que dan a la Comisión de Valores, ¿verdad? El 30 de abril. Entonces son datos a los que ellos apuntan. Y aquí tengo lo que es la estimación anual de esta empresa. Estamos hablando de que se estima que para este año, fíjense bien la estimación de lo que estábamos hablando, de esta empresa es que cierre con 283 costando $283 con 49 y actualmente está costando 206,96. Ojo, esto es estimación, esto puede sí o no llegarse a cumplir. ¿Ok? Va a depender pues también lógicamente de todo cómo se vaya llevando en función y de la gestión de administración de la empresa como tal en lo que transcurre el año, pero es más o menos para que ustedes tengan una idea de los datos básicos que te ofrece esta página. Si ustedes se van a un Google Finance, que no lo vamos a ver ahorita porque no quiero seguirlo saturando de información, que lo vamos a evaluar en una próxima sesión. Arrancamos con esa evaluación y hacemos la misma comparativa con esta empresa y viéndolo desde esta página y viéndolo desde Google Finance, la misma información. Y pues aquí podemos ver un ápice que nos da noticias enfocadas a esas empresas, gráficos, aquí todo esto está sectorizado, gráficos y lo que quiero ver es la graficación. Tengo estadísticas, son métricas que me sirven a mí también de análisis que yo puedo ir
evaluando a la hora de mis inversiones. Fíjense que aquí lo que te muestra es el promedio de capitalización bursátil actual, valor de la empresa, y te lo referencia a cada final de año, ¿no? Desde el 2024, 2025, 2025, sí, pero con diferentes fechas, trimestrales, ¿ves? Aquí te lo está mostrando que ellos trimestralmente están mostrando lo que es los datos de referencia. Siempre debemos hacer la investigación en esta web. No siempre tienen que hacerlo en esta web, simplemente es una sugerencia. Si tú tienes otra o llegas a conseguir otra que tú crees que te dé la información muchísimo mejor, pues perfecto, puedes utilizarla. Ya eso es decisión de cada quien. Bueno, les digo, yo no hago recomendaciones, yo simplemente te sugiero lo que yo utilizo. Aquí pues tenemos datos históricos. ¿Ok? Relacionadas con fechas, por movimientos. Tenemos el perfil de la empresa para también evaluar lo que es la parte de lo que es la parte de gestión y riesgo, quiénes son los directivos, cómo se están moviendo, cuánto gana cada uno de estos directivos, que también son datos que aparentemente no pareciera que no fuesen relevantes, pero esto es completamente significativo, ver cuánto de sueldo está devengando cada uno de estos actores. Y si yo le voy haciendo seguimiento a esas empresas, estar presente de si estos cambian, estos nombres cambian. Bien, todas esas son evaluaciones que uno puede hacer. Ojo, no significa que yo tenga que evaluar, porque muchas veces, o usted dirá en estos momentos, verga, yo tengo que evaluar todo eso para poder decir si sí o si no. No, no siempre, pero no está de más que ustedes sepan que todo esto se analiza. Que nosotros lo hagamos al pie de la letra, no siempre sucede así. ¿Ok? Y pues también aquí tenemos detalles de finanzas, ellos aquí colocan datos, son datos que ellos tienen que rendir y que esta página te los muestra, ¿no? Tenemos análisis a nivel de gráficas que también son bastante interesantes. Aquí tenemos en opciones pues las muestras de compra y venta de las acciones, cómo se están moviendo entre la oferta y la demanda. Y también tenemos aquí la medición de accionistas, cómo está desglosado el funcionamiento de todas las acciones de Amazon en estos momentos, principales accionistas institucionales y ellos te hacen el desglose de todas estas empresas. Porque a veces es importante esta parte de aquí de los accionistas, porque de aquí nosotros podemos tomar decisiones de buscar qué otras empresas están apuntando y tienen inversiones dentro de esta misma empresa. Por ejemplo, en Amazon tenemos un actor bastante interesante que es Vanguard Group, tenemos a JP Morgan, que fíjense que son empresas que no tienen nada que ver, pero ellos también, dentro de su capitalización institucional, invierten dinero en Amazon como tal. Bien, claros hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? Dentro de las herramientas de búsqueda también tenemos otra página que se llama investing.com, pero vamos a dejarlo hasta acá. No quiero, como les dije, no quiero saturarlos ya más de información. Ya de aquí para adelante, lo que resta de parte suya para ir familiarizándose, es que usted empiece a hacer la exploración de las páginas por cuenta propia. Agarre, póngase de tarea, agarre una empresa y desglósela usted. Ah, mira, no tiene que ser de las principales, busque eso en cualquier empresa, averigüe de cualquier sector y usted la busca acá. Aquí tiene la búsqueda de cotizaciones, aquí usted puede escribir la empresa que usted quiera buscar y haga toda esa investigación y hágale seguimiento. Eso es a manera de ejercicio para que se vaya familiarizando, vaya conociendo con la página, vaya haciendo usted su propia interpretación. Si no logra digerir la información que le están dando la página, pues usted me puede consultar, ¿sí? Me puede consultar, mira, cómo se lee este dato, de qué me sirve este dato. Pero ahorita yo creo que la interpretación es completamente sencilla, ¿no? No estamos ahondando en información que usted no pueda digerir de una manera básica. Pero si llegase a existir la duda, pues usted me hace la pregunta. Y ya bueno, ya con esto vamos a ir finalizando. Ahora bien, fíjense lo siguiente. Vamos a paralizar la clase hasta acá.